Y dice ahí la palabra del Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo los invito a que en esta mañana vengamos a la luz del Señor Jesucristo, que nos acerquemos delante de Él y que nos despertemos. Ha sido un tiempo de descanso para algunos, de angustia para otros, pero estamos volviendo a la relativa normalidad y tenemos que levantarnos y despertarnos y buscar que el Señor Jesucristo alumbre nuestras vidas, guarde y proteja nuestras familias y nuestros hogares. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta mañana a suplicarte que seas tú alumbrando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias, Señor. Ahí donde estamos, Señor Jesús, queremos que tú derrames de tu presencia y de tu fuego sobre nosotros, Señor. Que nos alumbres tú, Cristo Jesús, que seas tú, Señor, el que vaya delante de nosotros en nuestras decisiones, en nuestras salidas, en nuestras entradas, Señor Jesucristo. Que seas tú. Bendice, Señor, los hogares de tus hijos, Señor, a los que tú les has dado el privilegio de tener nuevos hijos, Señor, y a los que tú has llamado a tu gloria, Señor Jesucristo. Llena sus familias y sus corazones, Señor, de ti, Señor, que te conozcan a ti, que su fe no desmaye, Señor Jesucristo. Este tiempo también lo has dispuesto tú, Señor. Hoy venimos a alabarte, a bendecir tu nombre, a levantar nuestra alabanza a ti, que la mereces toda, Señor Jesucristo. Sobre este lugar anhelamos más de ti.
Fuerte, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Señor, llénanos de ti en esta mañana, en todo lugar, en todo tiempo, Señor Jesucristo. Tu gloria, tu poder, tu amor, Señor, derrámala sobre nosotros, Espíritu Santo, para venir todos los días contigo de tu mano, Señor Jesucristo, con tu presencia. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Señor, derrama de tu fuego sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, porque ¿quién hay como Jehová entre los dioses de la tierra? Señor, tú nos libras del mal, Señor Jesucristo. Tú guardas nuestras vidas, tú preparas nuestras manos para la batalla, Señor Jesucristo. Tú eres el que está en el torbellino, Señor Jesús. Tú eres el que habla al mar y lo hace retroceder y lo hace secar. Así te describe tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú le das alimento aún a las crías de los leoncillos, Señor, que tú dominas todas las cosas,
cosas, que tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Y hoy nosotros declaramos que tú estás por encima de todo, que no hay nadie como tú, Señor, que si tú estás con nosotros, nada ni nadie puede contra nosotros, Señor, que tú estás por encima de todas las cosas que se nombran en los siglos de los siglos, Señor. Tú eres Dios eterno, grande, fiel. Tu gloria, Señor, no la podemos entender, llena el universo, Señor. Lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos, Señor. ¿Quién hay como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre amado?
Señor, por tu palabra todo acaba y todo vuelve a empezar. Señor, tú eres el Dios de todo, tú eres el creador de todo lo que vemos, Señor, todo lo que existe está sujeto a ti, Señor Jesús, a ti. Papá, que escuchemos tu voz, Señor, que no tengamos una servidura para escucharte, Señor, que te podamos decir como Samuel, escucho tu voz. Habla, Señor, que aquí está tu siervo. Señor, que no tengamos el corazón como Jonás, que sabiendo que tú le estabas hablando, se fue para el lado contrario y te desobedeció, Señor. Sino que podamos estar firmes delante de ti y decirte, quiero servirte, quiero escucharte. Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Señor Jesucristo, quiero escucharte a ti, papá, que me dices que me amas. No quiero ser esclava de nadie, ni de nada, ni del temor. Quiero vivir para ti, porque tu palabra dice que tú me has hecho libre para vivir para ti, Señor. Que tú has abierto el mar para que yo pase, que tú has dado alimento cuando no tengo, que has dado fuerza cuando estoy cansado. Y yo quiero vivir para ti, y yo quiero vivir en tus promesas. Y quiero levantarme en la mañana y decir, no, yo le creo al Señor Jesús, creo en sus promesas, creo en su palabra. No creo lo que estoy viviendo, sino lo que tú me has dado, sino lo que tú has hecho. No quiero mirar esto, quiero ver tu gloria, quiero vivir en tu gloria. Dígale, no quiero ver todo esto, porque este enemigo es invisible. Y así describe la Biblia al diablo. Nos habla al oído, no quiero vivir en tu gloria. Y creer que tú tienes poder, y creer que tú puedes guardar mi vida y a mi familia. Papá, quiero vivir, pero no quiero ser imprudente y desobediente. No se trata de ser desobediente, no, porque aún con todas las protecciones podemos enfermar. Se trata de obedecer y creer que tú recompensas mi obediencia a ti, porque es a ti al que obedezco, porque creo en ti, Señor Jesús, en tu palabra y en tus tiempos. Si es tiempo para no abrazar, no voy a abrazar, papá, y cuando sea el tiempo de abrazar, voy a abrazar, Señor. Hay un tiempo para todo, dice tu palabra, y tú lo has hecho para que nosotros temamos delante de ti, papá. Eso dice tu palabra en Eclesiastés, Señor, y yo te creo a ti, porque te sigo a ti y te escucho a ti, Señor Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo
que yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Y abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso y dígale: yo soy tu hijo. Y eso es lo único que sé. Señor, no sé si vas a cambiar mi circunstancia. No sé si me vas a proveer este mes. No sé si me vas a dar salud. Pero sé que soy tu hijo. Eso sí sé y en eso confío. En eso confío, en que mi Padre me ama y entregó su vida por la mía. En eso confío, en eso creo, porque nada más sé. Papá, no sé, nada más. No sé tú qué me vas a entregar o qué me vas a quitar, pero tengo claro que mi herencia en el cielo la tengo segura en tu nombre, Cristo Jesús. Que yo soy tu hijo y tú me amas con amor eterno, Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por traernos acá. Guarda nuestras vidas. Guárdanos, hemos venido a alabarte, a bendecirte, a entregarte nuestras vidas, a recordarle a nuestra carne y a nuestra mente: yo soy hijo de Dios y vengo a servirle porque Él me ha llamado para su nombre. Señor, gracias por este tiempo de alabanza. Muévete en nuestros corazones, en donde estemos, Señor, en donde estemos, llénanos de ti. Háblanos por medio de nuestro pastor, lo bendecimos. Te damos las gracias por su vida. Señor, guarda su vida, guarda su familia. Papá, Él decidió servirte. Que Él sea un instrumento en tus manos. Háblanos por medio de tu palabra. Te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros hogares. Papá, bendícenos, bendícenos, Padre eterno. Es en el nombre de Cristo Jesús que nos hemos reunido, Señor, en este lugar y desde nuestros hogares para levantar tu nombre. Amén, Señor. Espíritu Santo, gracias por este tiempo de poder disfrutar de tu amor, tu presencia, por llenar nuestro corazón de tu misericordia. Bendícenos esta mañana, bendice la vida de tus siervos que te adoran, de Carlos, de Aleja, de Camilo, de Luis Esteban,
de Boris, de Tomás, de todos nosotros, los que están en casa, bendícelos, guárdalos, los que están aquí, firmes al pie del altar, que los bendigas, los protejas, reprende esta enfermedad, líbranos a nosotros, como dice el Salmo 91, que la plaga no toque nuestra morada, que bendigas a todo tu pueblo. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñaste y nos seguirás enseñando en Romanos. El viernes terminamos el capítulo 16 y hoy que comenzamos el libro de los Hechos. Amén. Amén. Hugo Jiménez, bienvenido. Oye, Tomás, a todos. Raúl, Estercita, ¿qué se hizo Estercita? Estercita, vamos a darle un aplauso a los guerreros que vinieron hoy, a los veteranos de 1000 batallas, a los de la casa. Entonces nosotros aplaudimos los de la casa ya. Y los de la casa, denos un aplauso a nosotros que estamos aquí. No se oye bien. Bueno, estamos en el libro de Romanos, terminamos el capítulo 16 y vamos al libro de los Hechos. Acuérdense que leímos en toda la pandemia Juan, bueno, en toda la pandemia sigue la pandemia, en toda esa parte crítica, todo el evangelio de Juan, saltamos al libro de Romanos, terminamos el viernes el capítulo 16 y nos quedó en la mitad el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es algo bien interesante, ¿no? ¿Hay alguna imagen ahí? Sí, ahí está. Jesús escogiendo a sus apóstoles. El libro de los Hechos recibió el nombre de Hechos de los Apóstoles, pero en realidad, don Virgilio me faltaba, que es el más veterano de todos, ¿sí o no? Santanderiano, de pura cepa. Entonces, el libro de los Hechos dice Hechos de los Apóstoles, pero cuando empezamos a leer nos damos cuenta que son hechos ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Porque en el libro de los Hechos es donde comienza el derramamiento del Espíritu Santo y donde los hombres empezamos a experimentar la vida del Espíritu por primera vez, prometida en Joel capítulo 2, versículo 28, ¿no? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Y verán visiones, soñarán sueños, profetizarán y tal. Era la vida del Espíritu. En realidad, 12 personas humanas, ellas, que en el transcurso de los siglos haya más, quizás de 3.000 millones o 2.500 millones de cristianos, es una cosa, es un fenómeno, ¿cierto? Es un fenómeno. No hay ni siquiera hay una aplicación en un celular que haya sido bajada tantas veces, ¿cierto? Y imagínense eso, ¿verdad? Que 12 hombres comunes y corrientes hayan sido usados para tal fin. Eso solamente es, usted y yo sabemos, obra ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿cierto? La fuerza y el poder que tiene el Espíritu Santo. Voy a hacer una introduccióncita, creo que ahí está la tablita, no la alcanzamos a poner, pero yo se las leo de acá, la tengo acá. El libro de los Hechos fue escrito, originalmente fue escrito por Lucas, ¿no? Se dice que Lucas escribió, era médico, y escribió de lo que decían los apóstoles, específicamente Pedro. Recuerde que Pedro no escribió un evangelio, las 3 cartas de él, y Lucas anotaba lo que los apóstoles decían. Hablábamos de el libro de Romanos, que fue dictado por Pablo, pero escrito en el versículo 16, dice por Tercio, ¿no? Por Tercio, que era un escriba. Eso se usaba, ¿no? Que él hablaba y el otro escribía. Es algo interesante. El autor entonces se dice que es Lucas, ¿verdad? Y se refiere también, dice Teófilo, lo vamos a leer ahorita en el capítulo 1.
Teófilo es muy interesante porque Teófilo significa el amado de Dios. Entonces es como si la carta de Hechos haya sido dirigida a Teófilo. Entonces, unos dicen que Teófilo era una persona, dice ahí además que era importante, dice ahí. Pero también el amado de Dios se refería a todos los cristianos también. Entonces hay otra versión que dice que Teófilo no existió, sino que la carta iba a todos los cristianos a los cuales llamaría el Señor Teófilos. O sea que usted es un Teófilo. Dígale a Zenet, Teófila. Dígale Teófilo, Teófilo, Teófila, Claudia. ¿Por qué somos Teófilos? Ah, ¿cómo, Estercita? Porque somos amados de Dios. Entonces cuando decimos Teófilo, estamos diciendo amado de Dios, ¿no? Eso es lo que significa. Pero la versión más fuerte dicen que sí existió Teófilo, que estaba en Siria, ¿no? En Siria. Fue escrito en el 61 o 62 después de Cristo, ¿verdad? Recuerde que fueron los primeros años. Los apóstoles, el que más duró creo que fue Juan, hasta el 95 después de Cristo. O sea, 60 años después del Señor más o menos vivió Juan. No vivieron más, ¿verdad? Todos fueron muriendo, pero se escribieron estas cartas en ese tiempo. Y como dicen, vamos a lo nuestro, a la palabra. Entonces el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2 comienza. En el primer tratado, oh Teófilo, del que estamos hablando, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo fue el que enseña finalmente, ¿no? Siempre debemos pedir que el Espíritu Santo nos enseñe, porque es el Espíritu Santo el que hace posible que usted y yo podamos asimilar, entender. Él es el pincel de Dios, decía un escritor, porque Él escribe en nuestro corazón. Y dice, mandamientos que se dan por el Espíritu Santo. La palabra no se puede entender sin el Espíritu Santo. Y vamos a ver en el libro de los Hechos la poderosa obra del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo hizo y es capaz de hacer todavía. Y es capaz de hacer todavía. Porque el viernes hablábamos de Corea del Sur, por ejemplo. Los misioneros, ¿cuánto tiene la obra en Corea del Sur? 100 años quizás, cuando empezaron a ir los primeros misioneros, o menos de 100 años. Y el 60% de Corea del Sur hoy es cristiano, ¿cierto? Hay una obra maravillosa de las Asambleas de Dios del pastor Yonggi Cho. En el 60 comenzó la obra él y la iglesia hoy pasa de 2,5 millones, 3 millones de asistentes, ¿no? Tiene una propia ruta de bus. La ruta de bus pasa por toda la ciudad, más o menos circular, y va a una montaña que compraron. Y la montaña se llama la montaña de la oración. Y esto lo ha hecho en estos más o menos 60 años de ministerio, ¿no? Como el Monte del Rey, sí, allá arriba, así es. Y la ruta va, la gente va y ayuna. Y la iglesia le caben 70,000 personas en el mismo instante, ¿ah? Y dan la cena en el mismo instante. Hace 40 años costó $5 millones. Hay unos libros que los que quieran leer, hay uno que se llama La Cuarta Dimensión y otro que se llama Los Grupos Familiares de Éxito. Es contando él el testimonio. La gente era tan obediente que se enteraban que no había cristianos en una unidad residencial
Y ellos censaron todo eso y preguntaban en la reunión, ¿quién se quiere ir a vivir a la unidad tal donde no hay ni un cristiano? Y la gente se ofrecía a entregar sus apartamentos para irse a vivir allá. Y cuando llegaban allá, empezaban a orar, empezaban a ir grupo de oración, y para ganarse a la gente, entonces estaban pendientes en los parqueaderos de cuando llegaban las señoras, el que llegaba como embolatado, con paquetes, y les empezaban a ayudar, se empezaban a conocer, los acompañaban al apartamento y después decían, mire, yo soy el del 406 y tal, y ahí tenemos un grupo por si alguna vez quiere. Y así empezaron a evangelizar. Es increíble, increíble que el 60% sea cristiano. ¿Ah? Sí. Y usted sabe que con Cristo viene la bendición. Después apareció Kia, Hyundai, Samsung y todas esas empresas. Porque mientras los hombres busquen a Dios, si dejan de Dios, todo se va a pique. Vamos al versículo 3 y 4. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Está relatando que entonces, después de haber resucitado, Jesús se queda, ¿cuántos días? 40 días, se les presenta a todos los apóstoles, a todos, ¿cierto? Todos vieron a Jesús resucitado, porque dice pruebas indubitables, o sea, donde no cabe la más pequeña duda. No hay duda alguna, ¿cierto? No lo vieron 2, no lo vieron 3, lo vieron todos. ¿Cierto? Ahora una cifra de los discípulos cercanos de Jesús. Y dice ahí, estaban juntos. Y como estaban juntos, les dijo, tienen que quedarse juntos. Porque voy a enviar al Espíritu Santo. Prometido en Joel 2 y Jesús en Juan capítulo 14 y capítulo 16 dice que iba a enviar al Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba derramado. No éramos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo habitaba a quien Dios ungía. Incluso se podía quitar el Espíritu Santo. ¿Ve? Se podía quitar. A Saúl se le dio el Espíritu Santo y se le quitó el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios estaba con él y después dice que Dios le quitó al Espíritu Santo y al contrario venía un espíritu que atormentaba a Saúl. Después ungió a David, o si era un profeta, el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, sobre Elías, sobre Isaías, sobre Eliseo. Y eso se hacía de una manera cuando la gente entregaba el mando, ungía al otro y el Espíritu Santo venía. Pero aquí está hablando de derramamiento del Espíritu Santo, de que lo esperasen. Y eso debe ser para nosotros también entender. La mayor experiencia de un cristiano después de haber recibido a Cristo es la vida del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo. Porque dice Efesios 5:18, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. La gente vive buscando cómo llenar su vacío. Trago, ¿cierto? Y dice ahí, no te embriagues porque ahí hay disolución. El borracho finalmente quiere permanecer prendido todo el tiempo. ¿Para qué? Para mantener como un estado de llenura, ¿cierto? De que un estado ahí donde nada le importa o está tranquilo y tal, pero igual es un estado de disolución porque seguro perderá su empleo o su negocio, su familia,
y su hígado también. Pero el Espíritu Santo, ¿cierto? Es una embriaguez, ¿cierto? Que tenemos que experimentar y decirle que nos embriague del Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y que todos los días podamos experimentar esa llenura. Vamos al otro versículo, 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y seguía Jesús advirtiendo a sus discípulos, estén juntos, estén juntos, estén juntos. Lo que relata el capítulo 1, porque todavía no ha descendido, no desciende aquí, pasa en el capítulo 2, ya lo veremos la semana entrante en el capítulo 2, pero en el capítulo 1, ¿cierto? Apenas les está advirtiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué van a experimentar? Dice ahí, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. La palabra bautizo significa sumergir. Entonces, cuando usted y yo estamos sumergidos con el Espíritu Santo, es cuando experimentamos nosotros ese gozo sobrenatural. Y es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué más necesita un ser humano si está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Tanto que Gálatas dice, contra eso no hay nada, ¿cierto? Entonces usted se casa con alguien que está ahí en ese estado, está ganado usted, ¿sí o no? ¿Ve? Si usted vive con alguien todo el día así, está lleno del Espíritu Santo, ¿ve? Y el desafío de un cristiano es poder vivir lleno del Espíritu Santo. Todo el tiempo, lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo, ser sumergidos con el Espíritu Santo. Mientras tanto, este mundo absorberá la naturaleza del hombre y lo mantendrá afligido, enfermo, ¿cierto? Sin gozo, ¿ve? Versículo 6, 7. Entonces todos los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este versículo es muy interesante, ¿no? Porque no importa la época que estamos viviendo, que el cristiano esté viviendo, siempre vamos a hacernos preguntas. Y la pregunta fue muy directa, en este tiempo, o sea, en el momento en que ellos estaban viviendo. Jesús no le dice, pasarán 2020 años. No le dice tiempo, ¿verdad? Porque Dios no dice tiempos, ¿sí? Porque no nos enloquecemos, ¿verdad? Entonces Él le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, que solo Dios sabe en su sola potestad. No nos preguntemos cuándo vendrá Cristo. Lo que sabemos es que vendrá Cristo. Y nos toca ver seguramente las señales que estamos viendo, ¿no? Que nos aseguran de que Dios no está mintiendo. Eso es. Pero ¿cuándo vendrá? Mientras tanto, que les compartí a ustedes ese versículo en Meditando en el Monte, vendan y el que venda no llore y el que compre no se alegre, ¿sí o no? Viva usted, ¿verdad? No se muera antes, que todavía usted no se ha muerto. Porque hay gente que se entrega, no, esto se va a acabar, entonces, no, ¿ve? Nosotros tenemos que seguir combativamente creyendo en el Señor, firmes en la fe del Evangelio. Muchas iglesias han cerrado, están haciendo, otras han declarado que hasta el año entrante.
Por supuesto, usted y yo no podemos ignorar que eso es obra del enemigo. Que nos pongan estas tangas en la boca, tiene su cuento, ¿sí o no? Tiene un mensaje subliminal del enemigo. Pero que nosotros vengamos a la iglesia así, también le estamos diciendo al enemigo. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Que qué le hace? Sí, claro, ¿que qué le hace? ¿Cierto? Nos lo ponemos, pero eso sí, seguimos. ¿Sí o no? Con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Todos los que vivían los cristianos de las épocas vivían cosas extrañas, raras y tal. Los que se quieran quedar en la casa, vuelvo y repito, allá. Pero siempre habrá un grupo que permanece, que está ahí firme, adorando también y clamando, porque no podemos dejar de mantener el fuego en el altar. ¿Ve? Ahora Dios sabrá cada iglesia lo que está viviendo para que sepa discernir su tiempo, ¿no? Pero tenemos que discernir un poco más allá de todas estas estrategias del enemigo. Esto anticipa que el anticristo va a tener un control sobre los hombres, ¿no? Sobre la humanidad. A nosotros nos parecía raro que veía uno allá a los japoneses o a los chinos, salían en televisión y salían con esto ahí en las calles, ¿no? Y ahora a ver, donde usted vea, fútbol, básquet, no sé qué, cualquier deporte, ciclismo, lo que usted esté viendo en televisión, entrevistas, programas, todo el mundo, ¿sí? Eso es un mensaje impresionante del enemigo. Pero nosotros debemos mantenernos firmes, ¿no? Orando por esas cosas, aún sea desde la casa, porque allá también se mueve el Señor. ¿Verdad? No les toca a ustedes saber los tiempos, sigan adelante, caminen, véanme a mí, dijo el Señor, ¿no? Aún en estas circunstancias, veamos al Señor y sigamos creyendo, ¿no? Sigamos creyendo. Vamos al versículo 8, que es el versículo de batalla del capítulo 1, que no se nos puede olvidar, porque el 8 es el fuerte, el pan fuerte de este capítulo. Y dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. No nos quedemos tan cortos, ¿no? Esta palabra no es tan fácil de definir, porque poder es poder. Mi papá decía, el que tiene el palo, da con él. ¿Sí o no? Por eso el jefe manda, ¿no? Y el dueño de la empresa, y el gobernador, y el alcalde, y esta gente, vean, nos tienen aquí porque el que tiene el palo va con él. Punto. Pero él está diciendo que ellos iban a recibir. Hola, Emiliano. ¿Qué más? Poder. Por lo tanto, está anticipando que lo van a recibir, pero como ya sucedió, tenemos que entender que ya lo tenemos. Y poder es un poder que tenemos. Poder es autoridad, es la autorización legal. Y en este caso, la autorización espiritual, ¿no? Espiritual. Que no tenemos que demostrársela a nadie, que tenemos simplemente que ejercerla. Poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, les dice, el poder es cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cierto? Ahí va a ser el poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde que el mundo era pequeñito en esa época. Recuerde que el mundo no tenía conocimiento de nada. No, empezando porque no sabía que existía América. ¿Sí o no? Hasta hace 500 años. ¿Cierto? El mundo era pequeñito y decía hasta lo último de la tierra, ¿no? Es increíble. Hasta lo último de la tierra. Ya estaba anticipando lo que iba a ocurrir en el transcurso de los años.
Pero estos hombres tenían que estar leyendo esto en medio de las más inclementes circunstancias, que era que los romanos los persiguieran, los encarcelaran y los mataran. Y ellos decían, pero yo tengo el poder, porque he recibido al Espíritu Santo. Poder para testificar. Usted y yo tenemos poder. A veces nosotros queremos delegar el poder. Voy a llamar al pastor. Y usted en la casa tiene un tierrero, ¿sí o no? Mientras llama al pastor, se le forma el tierrero peor. Usted tiene que ejercer ¿cuándo el poder? Ahí. Y lo tiene que comprobar, usted tiene que ejercitarlo, que a veces el enemigo lo distrae a uno. ¿Ve? Yo le he contado testimonios en mis principios de cristiano que espontáneamente uno le sale. Una vez salí yo al Parque Bolívar de Barranquilla y había un paisa, no sé, paisa, pues no sé si era de Manizales, pero hablaba así como hablan ustedes. Y el tipo tenía engatusado a todos esos costeños. Que le leo la cosa, que le leo la cosa. Y tenía ahí un monaguillo que le abría la cal y lleno de plata, vendiendo cosas y tal, y bebedizo y vaina de esa, ¿no? Y yo salí en un tiempo de descanso y de pronto, como uno es chismoso, entonces yo dije, ¿qué pasa aquí? Y me hice ahí, cuando me di cuenta era ese tipo, pero yo era cristiano. Y yo estaba comprobando que yo tenía poder del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a orar, a mirarlo y a orar. No duro, pero sí audible, o sea, Espíritu Santo, toma a este hombre. Y él seguía hablando, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Al minuto de estar llorando, reprendo todo espíritu demoníaco, toda brujería, hechicería y tal, y en el nombre de Jesús. Y yo, en minuto, el tipo llegó y dijo, ¡me voy! Pero les voy a dar una carta donde está, yo no sé el signo zodiacal de ustedes, pero les voy a dar una carta donde está el signo zodiacal. Y saca el paquete de cartas y tal, y yo sigo orando, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu, anulo y tal. Y no oraba así, recuerden que yo estaba recién cristiano, sino que yo oraba como se me ponía el Espíritu Santo. Yo no me acuerdo si yo decía fuera en el nombre de Jesús, no sé, pero yo oraba. Yo estaba ahí en lo mío, y pum, 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 pum. Y de pronto el tipo empieza a repartir cartas, y entonces yo me metí en la rueda, ¿no? Como era redondo el círculo, yo me metí ahí, ¿no? Sí, normalmente son redondos los círculos. Y porque hay círculos cuadrados, los círculos del diablo son cuadrados. Entonces me metí ahí a ver qué pasaba, ¿cierto? Y empieza el tipo a repartir, y cuando llega donde mí, no me mira, y pum, no, le entrega a este, y pum, le entrega al otro. A mí no me entregó, fue al único que no le entregó, ¿eh? El diablo sabe que usted está ahí. Él se dio cuenta que yo estaba orando, por lo menos algo sintió el personaje. Otra vez iba en un bus de Barranquilla y estaba yo parado ahí, ¿cierto? Cuando miro así, los que estaban sentados ahí no me acuerdo quién era, pero sí un muchacho leyendo un libro satánico. Entonces, como buen chismoso, yo empecé a mirar ahí y ahí me di cuenta, usted estaba leyendo ahí que patar y desatar y tal, y los cachos esos del diablo y no sé qué, y la cruz esa y tal, y el man leyendo ahí, y yo, Espíritu Santo. Le dije al Espíritu Santo, que se pare el que está al lado, que se pare el que está al lado, usted no va a creer. Paró la próxima parada, se bajó el que iba al lado, y me le senté ahí mismo y le dije, he estado orando por usted. No, ¿por qué? Cuando yo empecé a orar, él empezó ya no a leer, sino a ojear. O sea, ya sintió como fastidio. Y ya empezó a pasar hojas y claro, por todas partes el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Entonces le dije yo, no lea eso, que eso no es de Dios. Y me dice, no, ese libro no es mío. Pero no lo lea. Usted tiene que conocer a Cristo. Eso es del diablo. Y el man todo encalambrado. ¿Cierto? Pero lo increíble es que yo oré y el tipo no siguió leyendo. Y oré y se paró el que estaba al lado, como se lo dije al Señor. Poder, poder, poder. Usted tiene poder. ¿Verdad? En todas partes.
está en la fila, ore. Lo que pasa o una noticia, ore, ¿cierto? Es poder. Porque es poder, es increíble. ¿Cómo ganamos las batallas de nuestros hijos? En oración con el poder de Dios, ¿verdad? Porque el mundo es mundo. El marido, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que el marido se organice? Ore. La cantaleta no funciona. Y la cantaleta bíblica, peor. ¿Sí o no? Peor. Porque hay cantaleta bíblica. Vea, ¿vio? La Biblia dice, no adulterarás. ¿Qué hay que hacer? Ore. Ore. Versículos 9, 10 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, esto es fundamental, ojo, esto es fundamental en la doctrina, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ojo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Porque hay grupos de cristianos que dicen que ya Jesús vino. ¿Sí o no? ¿Y quién lo vio? Ellos. No, mentiras, ellos tampoco. ¿Verdad? Pero dicen que vino un espíritu. No, no es en espíritu. Es interesante. Jesús está con los discípulos, ha terminado los 40 días, les ha delegado la gran comisión, les ha dicho, vayan por todo el mundo. ¿Verdad? Vayan por todo el mundo y compartan y hablen del Evangelio. Y se despide de ellos y le ven subir, ¿no? Recuerden que es ascensión. La asunción no existe, ¿no? La asunción de María no existe, ¿verdad? Aunque son diferentes, ¿no? Ascensión es que él mismo sube. Y asunción es que ella es tomada. ¿Sí o no? Que la toman y la llevan. Jesús no lo tomaron y lo llevaron, Jesús sube él. Él delante de todos, ¿cierto? Y lo ven y se pierde ¿dónde? En una nube, ¿cierto? Y les dicen los ángeles, los dos que estaban ahí, vestidos de blanco, ese mismo Jesús que ustedes acaban de ver salir, vendrá. De la misma manera vendrá. O sea que nuestros ojos lo verán, ¿cierto? Lo verán. No vendrá en espíritu ni imaginariamente, físicamente, o sea, presencialmente. Nosotros lo vamos a ver. Como los discípulos lo vieron ir, ¿cierto? Es lo que dice ahí. Por eso le digo que este versículo es muy importante en la doctrina cristiana, porque es lo que nosotros esperamos y lo cantamos también, ¿no? En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, ¿cierto? Cristo viene otra vez, pronto volverá. Vamos a verle venir. Y dice que entrará ¿a dónde? A Jerusalén. Estercita, ¿quién más fue a Jerusalén? Beto, Julián, la puerta que está cerrada, que era la por donde él entró, está cerrada hoy en día, que da al frente del Monte de los Olivos. Esa puerta será abierta cuando reconstruyan el templo y dice que Jesús entrará ahí, pero no va a entrar solo. ¿Va a entrar con quién? Con la iglesia, con todos nosotros, ¿sí o no? Eso va a ser emocionante. ¿Ya pasamos? No. 12, 13 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Hermanos de carne y hueso, ¿cierto? Que en Marcos los cita. Jesús fue el primogénito, ¿cierto? El primero. Pero luego nacieron los otros. Lucas 1 dice, y José no conoció a María, sino después que nació Jesús. La palabra conocer es, no la vio desnuda, no durmió con ella, ¿cierto? Y nacieron, recuerde que Santiago y Judas, los dos libros antes de Apocalipsis, eran hermanos de Jesús. Esto era un combo grande, y habían mujeres. La Virgen María también fue llena del Espíritu Santo, porque ella estaba ahí, ¿cierto? Ahora verá. Ahora cita el número, como 120. No eran solamente los 11, ¿no? Porque ya Judas se había ahorcado. Eran 120. Y estaban las mujeres. ¿Quiénes mujeres estaban siempre? María Magdalena, fija, ¿cierto? Siempre estaba ahí. María, la madre de Jesús, la Virgen María, efectivamente, siempre estaba ahí, ¿cierto? Ahí estaban todas. Y muchas de esas mujeres, había incluso madres de los apóstoles. Imagino que hacían el sancocho o el pancito ese y tal, para poder comer, es que vivían juntos, compartían el pan y las oraciones. ¿Qué hacían? Estar juntos y orando. Por eso es importante que no nos dejemos de congregar, ¿no? No es lo mismo estar en la casa, no. Que nos tengamos que quedar en la casa es otra cosa, pero no es lo mismo, porque uno necesita ver al otro, uno necesita congregarse con el otro, ¿verdad? Animaos los unos a los otros, mantener el fuego. ¿Sabe qué mantiene unido? La oración, la oración, la adoración, la alabanza, mantiene unida a la iglesia. A toda la iglesia, porque es el lenguaje universal del cristiano. Usted oye una canción en árabe, ¿cierto? Y ahí mismo usted dice, están adorando a Dios, están adorando a Cristo. Y ahí mismo usted distingue. Y así sea en mandarín o en coreano, usted ahí mismo, ¿cierto? Usted distingue, porque estas canciones que cantamos aquí, las cantan en todos los idiomas, ¿cierto? Las mismas canciones las cantan los cristianos en todas partes, ¿no? Es increíble. Ese es el lenguaje de nosotros. Ese y el amor, ¿no? Y el amor. El lenguaje de Dios, el amor. Vamos al versículo 15, 16, 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Bueno, Pedro siempre, acuérdese, ¿no? Eso, después que recibió al Espíritu Santo, enderezó el camino. Pero Pedro siempre tenía sus ideas, ¿no? Acuérdese que siempre eran las ocurrencias de Pedro, ¿no? Pedro se le ocurría cada cosa, cada día. Estaban juntos y entonces Pedro se levantó y tuvo la magnífica idea, ponga cuidado, y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120. ¿Estaban dónde? En el aposento alto. Usted hoy en día va al aposento alto, que fue donde se celebró la cena, y allá se celebra la cena hoy en día, cuando uno va a la ciudad antigua, ¿verdad? 120. Y ahí llegó el Espíritu Santo. ¿Dónde? En el aposento alto. Ahí llegó, a ese lugar.
Y es el aposento alto porque sí hay que subir unas escalas, porque queda en lo alto, la casa donde ellos se reunían, ¿no? Eso era secreto también. Es que el aposento alto también era porque era secreto. Ellos no podían estar así, ¿qué tales? Cuando ellos se fueron a esconder, finalmente estaban escondidos. Ellos estaban asustados. ¿Cuándo se les quita el miedo a los apóstoles? Cuando viene el Espíritu Santo. Por ahora estaban escondidos. ¿Ve? Mataron a Jesús, vienen por nosotros. Mataron al Señor, vienen por todos, ¿cierto? Y ellos estaban en el aposento alto, eso sí, juntos, orando, intercediendo, partiendo el pan, todo el tiempo ahí juntos. Y dice entonces en esa reunión Pedro, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Empezó a hablar de quién? De Judas. Recuerda Pedro que efectivamente David en los Salmos dice que Judas lo traicionaría, no con el nombre, sino que alguien traicionaría a Jesús, que echarían suerte sobre sus vestidos. Esos son salmos proféticos. Versículo 18 y 19. Y sigue Pedro: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de la manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Está relatando todos los acontecimientos. Versículo 20 y 21. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿sí lo pasé?, hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, o sea, él empieza a dar unas características y a decir que como Judas se encalambró, se torció, hay que reemplazarlo. Pero ojo, eso es una idea ¿de quién? De Pedro. A él no le ha mostrado el Espíritu Santo, no le ha dicho nada. Eso es las famosas ideas pedrinas, ¿sí o no? Como cuando en el capítulo 21 de Juan los llevó a pescar. Ideas de Pedro. Aquí se le ocurrió que hay que reemplazar, ¿por qué? Hay que reemplazarlo ya, porque... ¿Y qué característica? Que haya visto a Jesús resucitado, que haya estado con nosotros desde el principio, que desde el principio comenzó con nosotros, y encontraron a dos personajes, ¿cierto? Señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, ¿y a quién? Y a Matías. Dos, José y Matías. Bueno, vamos a reemplazar a Judas. A mí me parece, yo leí por allá que David no sé qué, que reemplacemos y tal, y reemplacémoslo. Vamos a escogerlo, características, que esté con Jesús, que tal cosa, que tal cosa, que tal otra. Y efectivamente, salieron dos, José y Matías. Entonces, ¿cuál es el problema? Que son dos para un cupo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué se les ocurre. Versículo 24, 25 y 26. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Nosotros a veces somos así, ¿no? Ahora les explico. De que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién?
sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cierto? Echar suertes, no hay problema, echar suertes a veces hay que hacerlo. En este caso había que echar suertes, ¿por qué? Porque habían dos que cumplían, ¿qué? Lo mismo. Pero si es uno, esas son las ocurrencias de Pedro. Si es uno, ya tenemos dos. Echar suertes, nosotros echamos suertes. A veces, dos quieren ir. Yo tengo el tiempo. Dos quieren predicar. Podemos echar suertes. ¿Ve? Podemos echar suertes. Nosotros hacemos a veces un juego que, para echar suertes, que es, hacemos 5 rayas, depende de las personas, ¿se acuerda? Que se podía hacer 2 rayas, se llama la cachiporra, gracias. Se llama la cachiporra, se hacen, en este caso haríamos 2 líneas, ¿no? A una le ponemos M y a otra le ponemos J, la de José una y la Matías otra. Doblamos, como hacemos nosotros la cachiporra, una de ellas es más larga que la otra y decidimos que a la que le salga la más larga, ¿sí o no? ¿Verdad? O a la que tenga, o a la que le caiga, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién escoja uno de ustedes y tal? Y ya, se abre la cachiporra, Matías. No es malo, comprobamos muchas veces la voluntad de Dios. Yo recuerdo que una vez nosotros íbamos a Jerusalén y teníamos que llevar, o sea, íbamos, nos invitaban si llevábamos un cupo. Y resulta que cumplimos 3 el cupo. ¿Sí o no? Entonces, si los 3 cumplimos el cupo, a suertes. ¿Sí o no? Me cayó a mí y después la perdí. Me cayó a mí en ese momento. Pero resulta que otro de los, se subió otro y me dejó abajo. Entonces ya él ganaba porque la suerte, entonces finalmente no fue para mí. ¿Sí o no? Me tocó bajarme del aeropuerto esa vez. Con maleta y todo. ¿Cierto? Allá me estaban esperando la noticia. Yo ya había delegado todo y todo. Pero eso es suerte también, ¿no? La suerte está en las manos de Dios. Eso está bien, porque ya ahí ya estaban embolatados, ¿sí o no? Como nos pasa muchas veces nosotros, nos embolatamos solos. Se le ocurrió a Pedro que tenga esto, y le salieron ¿qué? 2, seguramente él dijo, no, uno solo saldrá ahí, y le salieron 2. Pero mire que es interesante porque él dice, Señor, tú que conoces los corazones, o sea, ya estamos en estas, entonces, ya te pusimos en estas. ¿Había dicho acaso Dios que escogieran y reemplazaran a...? ¿No lo había dicho? ¿Acaso dijo Dios eso? Finalmente, ¿a quién escogió Dios verdaderamente? ¿A quién? Haga memoria. ¿El otro apóstol cómo se llamó? ¿Quién? Pablo. Apóstol de Jesucristo. ¿Cierto? No esperaron. Si lo iban a reemplazar, pues Dios lo reemplazó. ¿Quién aparece como apóstol? ¿Usted ha oído hablar del apóstol Matías? Muy poquito. Bueno, yo me puse a leer y si hay por allá una catedral del apóstol Matías, no podía faltar lo suyo. ¿Sí o no? Pero es el apóstol Pablo. ¿Quién lo escoge? El Señor, ¿no? El Señor. No aleguemos de la suerte, porque a veces hay que hacerlo. Claro, es una forma también de comprobar al Señor. El detalle es que Pedro no consultó a Dios, ¿no? No consultó a Dios, sino que se le ocurrió a él, ¿no? Se le ocurrió a él. Pero quiero resaltar, es que Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo, entonces él estaba en lo suyo, todavía estaba en lo suyo, ¿cierto? Más humano, más racional que espiritual, ¿no? Porque él tenía la razón. Digo, no, el Señor escogió a 12. Vamos a reemplazarlo porque el otro se torció, el otro, y lee un versículo que es el de David, ¿no? Tenía razón Pedro. Y ahí usted y yo es donde comprobamos qué es de la carne de nosotros y qué es del espíritu, ¿cierto?
que es nuestra batalla. Muchas veces tenemos que orar por muchas cosas así, cosas que racionalmente a nosotros no nos parece o nos parece, ¿cierto? Y no es del Espíritu. Y a veces Dios, por eso a veces cuando Dios te frena y tienes que esperar, es una forma de que Dios aparezca. ¿Sí o no? Dios aparezca. A mí me ha pasado de todo, como decir, espérate y lo compro, y resulta que me regalan al mes igualitico lo que yo quería. Ya quedé con 2, ya no me sabe. ¿Sí entiende? Y entonces cuando lo veo digo, me dice el Señor, te dije que esperaras, ¿me entiendes? Me ha pasado de todo, no una, muchas veces. Otras veces pienso que es así, pero ya uno con el tiempo sabe que es mío. A ver, y si esto es mío, pongámoslo acá, y si es del Espíritu Santo, pues lo va a hacer, ¿cierto? Siempre estemos orando por estas cosas. Lo bueno es que cuando él conoció al Espíritu Santo, este Pedro se fue como derecho. Y ellos, y usted y yo, porque el Espíritu Santo nos guía, y nosotros con el tiempo aprendemos a someter nuestra preciosa carne, que es la de Pedro, ¿cierto? Que es la de Pedro. Mire que Pedro después dice, Señor, danos sabiduría, a ver, te vamos a poner esto delante de ti, a bien, ¿cuál vas a escoger tú? ¿Ve? ¿Cuál vas a escoger tú? Pero la idea de quién fue, ¿del Señor? No, de Él, ¿cierto? De Él. No siempre que una idea sea buena es del Señor, ¿ve? Ni una idea mala, porque a veces creemos que es una mala idea y resulta que la mejor de las ideas, la mejor de las ideas. Las iglesias muchas tienen temor de abrir porque están muy encerradas, son bodegas. Y el Espíritu Santo ya había anticipado y abrió esto así para que fuera menos peligroso, ¿sí o no? Entonces, yo peleé con esto, eso se llama lucarna. Entonces, que hagamos la que no hagamos, si la hacemos vale más, si no la hacemos y tal. Y la lucarna funciona porque el aire caliente sale por allá. ¿Sí ven? Entonces, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo va guiando tus pasos, pero no nos adelantemos, vamos a orar. Ya veremos porque en Hechos sí que nos vamos a dar un banquete del Espíritu Santo. Y apenas estamos empezando y no son sino 28 capítulos, o sea que nos va a dar enero más o menos. Espíritu Santo, estás aquí y derrama tu poder sobre tu pueblo, guía sus pasos, sosténlos. Igual ellos nombraron a Matías, tampoco los castigaste por eso, sino que nos enseñas la vida del Espíritu y las cosas de la carne, pero tampoco castigaste a Pedro, no lo reprendiste, no lo castigaste por eso. Sencillamente nos estás mostrando que aprendamos a depender del Espíritu Santo, el cual se derrama en el capítulo 2. Bendice a tu pueblo, sopla vida sobre ellos, sobre los que están en casa. Sopla vida, que el Espíritu Santo descienda sobre su pueblo. Sobre toda la iglesia, que guíes la vida de tus siervos, pastores, sacerdotes genuinos, que llevan tu palabra, la iglesia de Jesucristo, de norte a sur y de oriente a occidente. Sé tú quien mueve los corazones, quien abra los ojos de los jóvenes y no se dejen engañar de lo que sucede, que puedan ver y discernir tu palabra. Por ellos te oramos, por los antioqueños, por todos los colombianos, para que disciernan entre el bien y el mal. Ven, Espíritu Santo, gracias por estar en medio de nosotros, por este día que nos regalas. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Oh, ven, Señor, como dijiste, Ven. derrama tu gloria.
Venga tu reino. Como dijiste, Venga tu reino. derrama tu gloria. Hágase tu voluntad en la tierra, Derrama tu gloria. como se hace en el cielo. Joven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, joven Señor. Espíritu Santo, derrama Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre esta nación. Reprende las obras de las tinieblas. Echa fuera al enemigo de todos los hogares, de las universidades, de los colegios. Limpia esta ciudad. Limpia la gobernación, limpia la alcaldía, limpia la presidencia, limpia el Senado, limpia la justicia. Nosotros creemos en ti. Ven, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, derrama tu gloria, glorifícate. Toma el control. Sé tú reprendiendo las obras de las tinieblas. Reprende toda obra de las tinieblas. Todo espíritu de división, de divorcio, de maldad, de alcoholismo, de brujería, hechicería. Reprende de miseria, de pobreza, de quiebra. Fuera en el nombre de Jesús. Bendice la economía de la iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, sus negocios, sus empleos, sus estudios. Dales discernimiento a los chicos. Que sean fuego de alabanza, fuego de revelación, fuego del Espíritu. Que puedan ver mucho más allá. Espíritu Santo, te entregamos tu iglesia y tu pueblo. Son tuyos, manifiéstate con poder. Trae justicia, paz y gozo. Te damos muchas gracias. Bendice a tu pueblo en casa y a todos nosotros llévanos con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.